Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última capacitación del ciclo que hemos presentado con Distribuidora Z. Esta es la sexta y la última. Vamos a estar acompañados por nuestros amigos de Runco, que son representantes de AgLeader. Y bueno, ellos, tanto Juan Masanti como Franco Vicio, nos estarán acompañando esta tarde para explicarnos un poco sobre esta capacitación que la hemos llamado Nuevas herramientas para la agricultura de precisión. Así que ellos nos van a estar acompañando en la tarde de hoy y como siempre ellos van a hacer una presentación y luego van a poder, primero va a comenzar Franco y luego van a poder hacer preguntas para luego poder darle paso a Juan, que también va a hacer su presentación. Sin interrumpirlo, no lo vamos a interrumpir para las preguntas, pero las pueden ir dejando donde dice preguntas y respuestas, en la parte inferior de la pantalla. Así que cualquier consulta la pueden realizar ahí. Vamos a intentar responder la mayor cantidad, pero bueno, ustedes saben que tenemos un tiempo, así que en caso de que no nos alcance el mismo, vamos a estar respondiendo las que queden sin responder por privado. Primero agradecerles a todos los participantes que han participado esta y las demás charlas. Y bueno, también darle la bienvenida tanto a Juan como a Franco y agradecerles por hoy acompañarnos esta tarde. No les voy a robar mucho más tiempo, simplemente recordarles nuevamente que nos pueden buscar como Distribuidora Z en las redes sociales y además ustedes saben que también tenemos nuestra aplicación, así que también nos pueden buscar en las tiendas de sus teléfonos para descargar la misma y ahí van a tener novedades y distintos servicios que estamos ofreciendo. Bueno, también quería agradecerle, porque al ser la última, por ahí es una especie de despedida, por así decirlo, pero bueno, vamos a estar realizando más de estos ciclos, porque la realidad es que han salido muy bien y han servido mucho para muchos clientes. Así que bueno, han participado más de 800 personas en lo que es las 6 capacitaciones que tuvimos a lo largo de este mes de mayo y junio, que arrancó el 14 de mayo. Así que, bueno, agradecerles a todos los que participaron y va a estar llegando el correspondiente certificado a sus casillas de correo para que tengan los certificados de participación de estas charlas. Bueno, no les robo más tiempo y los dejo con Franco, que es el que va a iniciar con la charla sobre tecnologías de precisión. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La idea hoy es hablar un poquito de nuevas tecnologías para la agricultura. Yo voy a dar la primera parte de la charla, me voy a concentrar un poquito más en las herramientas de software y conectividad, y posteriormente Juan Masanti va a hablar de las herramientas de hardware, más asociadas a las operaciones. Vamos a compartir la pantalla. En este caso, la idea de hoy es aprovechar estos 20-25 minutos para hablar principalmente de las herramientas de software de AgLeader y del ecosistema que hemos desarrollado para poder no solamente generar información, generar datos, sino también poder compartirlos en tiempo real, tenerlos a mano cuando hacen falta y poder generar decisiones a partir de eso. Ahí va. Muchos de ustedes seguramente ya conocen el software SMS. SMS es uno de los primeros software, sistemas de información geográfica orientados a la agricultura, específicamente para procesar datos provenientes de máquinas agrícolas, inicialmente de las cosechadoras con el monitor de rendimiento. AgLeader fue el que desarrolló el primer monitor de rendimiento para cosechadoras de grano. Al día de hoy sigue siendo uno de los mejores, uno de los más precisos, y a partir de la necesidad de poder visualizar, procesar y analizar los mapas de rendimiento, desarrolló el software SMS allá por el año 2002. Al día de hoy tenemos la versión 20 del software, un software que se actualiza todos los años, 2 veces al año de hecho, principalmente por la razón de mantener su compatibilidad con la mayor parte de los fabricantes.
Uno de los objetivos de este software es poder levantar los datos no solamente de monitor de rendimiento, sino de sembradoras, de pulverizadoras, de fertilizadoras, visualizarlos, generar prescripciones, generar análisis de ensayos, etc. Y tiene el leitmotiv o la necesidad de ser compatible con todas las fuentes de datos geoespaciales agrícolas que tengamos disponibles. Eso involucra no solamente a las fuentes geoespaciales genéricas, como archivos shape, o archivos TXT, o archivos raster, sino también a los archivos propios de cada fabricante. Si yo les muestro acá de forma muy rápida la interfaz del software, cuando nosotros vamos a leer un archivo, tenemos las diferentes opciones de lectura de archivos geoespaciales, de mapas, donde la primera opción es leer un archivo de un monitor de campo. Cuando nosotros entramos, tenemos a todos los fabricantes de clase mundial, algunos no están en Argentina, otros son los típicos presentes, como John Deere, como Claas, como Case, como New Holland. Si yo pongo John Deere, tengo las diferentes versiones de pantallas de John Deere. Esto es una de las grandes ventajas de este software, que nos permite poder leer archivos de cualquier tipo de máquina prácticamente presente en el campo, y poder levantarlo de forma automática y visualizar los datos de mapa de rendimiento. Este software se usa como la base de lectura de mapas, no solamente por esta característica de universalidad en la compatibilidad con diferentes proveedores, sino que también tiene muchísimas herramientas de procesamiento de mapas, filtros, optimización de anchos de labor, conversión de datos. Nos permite generar y dejar esos datos de forma altamente comprensible y generar plantillas de impresión y plantillas para generar análisis de datos, para generar resúmenes, análisis comparativos, correlaciones entre diferentes variables del rendimiento, análisis por ecuaciones, etc. Es uno de los software más utilizados en Argentina para este tipo de tareas y tiene su versión básica, que es una versión en realidad muy amplia, que nos permite hacer de todo con los mapas, desde lectura, procesamiento, visualización, impresión de mapas, y análisis de estadística simple, de estadística descriptiva, y después tiene una versión avanzada que agrega, valga la redundancia, los análisis avanzados de datos, que está asociado a la generación de correlaciones, análisis comparativos, análisis de grandes volúmenes de datos, análisis complejo de compuestos de terreno, a partir de datos de elevación permiten generar índices de topografía compuestos, mapas de pendiente, mapas de potencial de humedad, etc. Entonces es el software que nos permite analizar en profundidad los datos. Como todo software o como todo sistema de información geográfica requiere cierto tipo de conocimiento y de experiencia en su utilización. Nosotros, cada vez que comercializamos una licencia, agregamos a esa comercialización un entrenamiento en el software, pero requiere cierto entendimiento de computación y de manejo de sistemas. A partir de eso, y de otras necesidades, Aglider desarrolla el ecosistema Affinity, la plataforma en la nube de Aglider, que permite conectar no solamente el software, sino a todas las pantallas de Aglider. La pantalla de Aglider hecha de sincronización permiten conectarnos a la red y poder transmitir información no solo en tiempo real, sino cada vez que accedemos a conectividad, poder levantar los mapas de forma inalámbrica a la plataforma y ponerlos a disposición. Esta plataforma, a la vez, tiene utilidades. Estas utilidades inicialmente eran exclusivamente de transferencia de datos para tratar de Drive o la y hacer un poco el movimiento de información para poder analizar la información de forma más rápida y tomar decisiones más rápidas, y posteriormente evolucionó generación de prescripciones, soporte remoto a tiempo la información con otros usuarios. Si nosotros, yo les voy a mostrar de forma rápida
faz de la herramienta de mapas, pocas herramientas se utilizan. Y ya no requiere el nivel de experiencia que requiere SMS como sistema de información geográfica, sino que acá los procesos son mucho más automáticos y mucho más personalizados. Entonces, entre las herramientas que encontramos, por ejemplo, en este caso estamos viendo de vista de mapa, estamos viendo un mapa de siembra, la dos aplicada, la densidad, viendo algunas y algunos puntos que generan a campo. Si nosotros hacemos zoom, vemos desde la sembradora, en este caso, estamos el atributo de densidad, y no solamente vemos la pasada de la hora, sino que vemos lo que hacía la sembradora surco por surco. Esto lo que nos está mostrando es que la resolución de información de la plataforma no es una resolución simplificada en función a lo que lee la máquina, sino si en este caso la sembradora tiene conexión a o la podemos ver se conecta a un teléfono, por ejemplo, un surco, y elegir los diferentes o una pantalla líder o una pantalla de otro fabricante, es pasar a través y ser exportada a eh, ecosistema de información en el sistema de información geográfica, donde yo tengo herramientas con análisis, con el listado del proveedor. El nombre de usuario en mi campo, y no necesariamente disponible donde eso quiero tener. Otra característica de esta plataforma cargados con otros como por ejemplo proveedor de servicios de la mesa o de su campo y viceversa. Me va a aparecer a mí simple tener, por ejemplo, por dosis y es la herramienta de soporte remoto. El usuario de Affinity con licencia puede sino que puedo ver lo que vendo en el caso de diagnóstico de la pantalla, a qué menú entrar y qué valores ingresar haciendo de forma remota. De forma en la nube, accesible de
aplicaciones para teléfonos móviles en la nube de Affinity, y levantamientos, notas de informes de monitoreo organizados en nube y van a estar disponibles de forma remota en el escritorio del administrador. Y también está la aplicación de iPad, que tiene la gran ventaja de trabajar offline. La aplicación de iPad, Affinity Mobile, nos permite bajar al iPad, a la memoria del iPad, los mapas de interés que nosotros tenemos en la plataforma y poder ir a trabajar en el campo sin ningún tipo de conectividad telefónica o de red, y trabajar con esos mapas y generar notas y generar notas con imágenes, con comentarios, levantamiento de límites, que posteriormente, cuando tengamos conectividad, se van a sincronizar con la nube. Otra característica del iPad es que se puede conectar de forma inalámbrica a cualquier pantalla AgLeader. Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, una fertilizadora a campo con una pantalla AgLeader y esa fertilizadora no tiene conectividad para sincronizar los mapas, además de tener la posibilidad de exportarla a un pendrive y posteriormente llevarla, también tengo la posibilidad de acercar el iPad a la pantalla. Esa pantalla va a descargar los datos que están mapeados en el iPad. En el iPad yo lo voy a tener disponibles los mapas, y cuando ese iPad tenga conectividad de nuevo, ya sea Wi-Fi o 3G, automáticamente se va a sincronizar con la nube y va a subir esos datos a la nube poniéndolos de nuevo disponibles a cualquier usuario que tenga acceso a esa nube. Cada licencia de Affinity permite tener un número ilimitado de usuarios con diferentes niveles de acceso, permite aparear hasta 10 tablets iPad para tener disponible información offline y sincronizar con esas tablets, permite sincronizar hasta 3 pantallas AgLeader in Command de forma simultánea, lo cual no limita que si tengo más pueda sacar una pantalla, un display y agregar otro, y nos permite almacenar en una licencia simple hasta 500 gigas de almacenamiento y 4.000 hectáreas de mapas. Cuando decimos 4.000 hectáreas de mapas, hablamos de cualquier tipo de mapa. Una vez que yo tengo un límite de lote definido, todos los mapas que yo agregue a ese lote no me van a sumar hectáreas. Sí me van a sumar almacenamiento, pero 500 gigas es un paquete bastante importante, pero no me van a sumar hectáreas. Si necesitara más cantidad de hectáreas, hay licencias de extensión de almacenamiento, que cada licencia de extensión de almacenamiento me agrega 16.000 hectáreas y 1 terabyte. Y si además soy usuario de SMS básico o avanzado, me da un plus de hectáreas de almacenamiento para cada licencia Affinity. Entonces terminamos generando un ecosistema que nos permite intercomunicar no solamente todas las herramientas de hardware y software y poder mover esa información de forma más fluida, todos los datos que generamos, los informes de procesamiento, las prescripciones, los trabajos realizados, sino que también compartirla entre diferentes tipos de usuarios para poder trabajar de forma simultánea y obtener más rápidos los reportes de aplicación. Otra herramienta que está asociada a Affinity es DisplayCast. DisplayCast es una característica también de las pantallas de AgLeader que nos permite comunicar las pantallas entre sí. Es decir, ya no estamos hablando de subir datos a la nube o a un software para procesarlos, sino que cuando yo tengo más de un implemento trabajando en el lote, esos implementos se pueden comunicar entre sí para tomar decisiones y para obtener mapas ready. Por ejemplo, algo muy común es tener más de una cosechadora en el lote. Tener múltiples cosechadoras en el lote. Cuando yo recibo un mapa de rendimiento, recibo 3 paquetes de datos diferentes, con diferentes calibraciones, con diferente ancho de labor, por ejemplo, plataformas diferentes de ancho de labor, y procesar esos datos, unir esos mapas, calibrar los 3 mapas, las 3 máquinas para obtener un mapa de rendimiento suave y realista, lleva mucho trabajo.
En este caso, nosotros podemos tener, este ejemplo que hay acá es son 2 sembradoras. Nosotros podemos tener un lote de 2 sembradoras, una de ellas trabajando en las cabeceras, la otra sembradora trabajando en el corazón del lote, pero al estar interconectadas entre sí, tener un mapa de siembra completo. Y no solo eso, sino que en este caso, sembradoras con corte de secciones surco por surco, como ya sabe por dónde pasó cada una, cuando se superponen sus trabajos, van a cortar automáticamente. Lo mismo va a pasar con un monitor de rendimiento, lo mismo va a pasar con un trabajo de pulverización, por ejemplo, cuando yo tengo múltiples implementos realizando la misma tarea. Y al exportar los datos, voy a tener un solo paquete de datos, un solo mapa de la operación realizada. Bueno, creo que estamos en los 23 minutos. Por ahí fue un poquito resumido para herramientas bastante, no complejas, sino flexibles y con bastantes usabilidades. Los invito a tomar 5 minutos para generar preguntas sobre las posibilidades de las herramientas, sobre el software SMS, sobre Agfinity como plataforma, sobre la conectividad de las pantallas. Franco, ¿me escuchás bien? Sí. Te escucho perfecto. Ahí Federico Framarini nos consulta si solo es en iOS, en el sistema operativo de iPhone. Bien, hay 2 aplicaciones de Agfinity. Una es Agfinity Mobile, que es solamente para iOS de iPad, inclusive, no es para iOS de iPhone. Y hay otra aplicación que es Agfinity App, que esa sí es para dispositivos Android y iOS de iPhone. La gran diferencia es que la aplicación del iPad tiene la capacidad de usar la memoria del dispositivo para almacenar los mapas y los levantamientos, para trabajar offline. Los otros dispositivos, Agfinity App para Android y iOS de iPhone, trabaja online, es decir, si yo quiero ver un mapa en el campo y entrar al teléfono, necesito tener conectividad para que el teléfono descargue los datos y poder visualizarlo y trabajar con eso en el campo. Esa es la principal diferencia. Perfecto. También a través de esas aplicaciones se puede hacer soporte remoto, transferencia de archivos y las otras aplicaciones de la plataforma. Impecable. Te traslado a otra consulta. Juan Ignacio Becker nos consulta si estos software se pueden utilizar en cualquier tipo de sembradora. En realidad, la comunicación de Agfinity, a ver, voy a ir por software. El software SMS puede levantar prácticamente cualquier tipo de archivo geoespacial. En general, las sembradoras con displays, vamos a llamarle internacionales, con marcas reconocidas como John Deere, Case, New Holland, Precision Planting, AgLeader, son de compatibilidad directa en SMS. En el caso de muchos sistemas de control de siembra nacionales, exportan los archivos en formato genérico, ya sea en Shape, en TXT o en CSV. SMS es compatible también con ese tipo de archivos genéricos. Ahora, si hablamos de Agfinity particularmente, si nosotros queremos tener comunicación directa con la pantalla de la sembradora, la pantalla tiene que ser AgLeader, sí o sí. De otra forma, tengo que pasar ese archivo a través de SMS para poder subirlo a la nube de Agfinity. Perfecto, Franco. Ken Lawler nos consulta. Buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo se puede implementar esto en máquinas que ya poseen monitores complejos sin la necesidad de hacerlo con un pendrive por SMS? Bien, la conectividad en este caso está limitada a Agfinity. Si el display, si el controlador que ya tiene la máquina no tiene conectividad, nosotros hoy no tenemos un dispositivo universal para darle conectividad a ese display. Perfecto, Franco. Y la última, Martín nos pregunta, ¿cuán difícil es programar en SMS?
Bien, SMS primero que nada no es una herramienta de programación propiamente dicha. Ahora, si vamos a leer los datos, procesar los datos, realmente es muy fácil. Si uno tiene un mínimo conocimiento de computadora, si uno se lleva bien con un procesador de texto como Word o con un buscador de web como Google, puede manejar tranquilamente SMS. Para que ustedes se den una idea, nosotros ofrecemos con SMS básico un entrenamiento que dura un día, y con SMS avanzado un entrenamiento que dura 2 días, en el cual cubrimos prácticamente todas las herramientas que trae el software y el procesamiento de los mapas demo que nosotros utilizamos para aprender procesamientos básicos. Fuera de eso, al que le interese investigar un poquito más, SMS tiene su página de YouTube que se llama SMS Tutorials en inglés, que tiene muchísimos videos tutoriales de diferentes herramientas de SMS para ver cómo se maneja. Si bien el audio está en inglés, se pueden poner los subtítulos en castellano y puede dar una muy buena aproximación de lo que se puede hacer con el software. Excelente, Franco. Muchísimas gracias por tus respuestas. Y bueno, le vamos a dar el pase a Juan para que nos haga su presentación. Muchas gracias a ustedes y quedo atento. Bueno, buenas tardes. No sé si ya me están viendo ahora. Antes de iniciar la charla, quería agradecerles por permitirnos este espacio y poder actualizar un poco las herramientas disponibles que hay hoy, tanto las que estuvo compartiendo Franco, como lo que vamos a charlar un poco ahora, que sería todo lo que tiene que ver con relevamiento en base a drones y el tipo de usos que se pueden llegar a lograr a partir de esa información. Bueno, voy a compartir la pantalla ahora. Un segundo. Bien. Un poco la idea, y antes de empezar a hablar específicamente del hardware y del software que se utilizaría para lo que es específicamente el uso en agricultura de este tipo de herramientas, yo quería compartir con ustedes unas 5 cuestiones, ¿sí? En base a lo que uno va viendo y en base a qué es lo que es necesario tener en claro antes de encarar el uso de este tipo de herramientas. Por un lado, lo primero que hay que tener en cuenta es qué quiero ver, es decir, qué es lo que me interesa relevar del lote, del campo o de la superficie que quiero analizar. Sea desde el punto de vista de si me interesa ver una imagen simplemente desde el punto de vista visual, o estoy buscando lograr índices o lograr otro tipo de información. Por otro lado, otro punto a tener en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, es qué superficie tengo que relevar, porque esto también nos va a definir mucho la plataforma junto con el tiempo, ¿no? El tiempo es otro de los factores críticos, entre comillas, que tengo en el uso de drones para lo que es el relevamiento de información. Todo va dependiendo también del qué quiero ver, ¿sí? Otro punto importante es si voy a necesitar postproceso para obtener lo que busco, porque no siempre con el uso de un dron nos vamos a encontrar con que tenemos la posibilidad de visualizar lo que nosotros creemos que vamos a poder lograr. A partir de que vayamos desarrollando la charla, van a ir viendo el porqué de este punto. Y después, otro quinto punto es cuánto necesito invertir, porque todo depende del qué quiero ver, es cuánto necesito invertir para obtener el resultado final. Bien, teniendo en cuenta estos puntos que generan un poco de confusión siempre al momento de empezar a hablar de drones, vamos a empezar a desarrollar las plataformas y ver en qué momento utilizarlos. O sea, yo podría pensar en hablar en un ciclo donde me voy a encontrar con prácticamente todo el ciclo de cultivo, o todo el año encuentro momentos donde poder utilizar el equipamiento. Si habláramos de la etapa de barbecho, podría hablar de identificación de zonas enmalezadas y una posible prescripción de herbicidas en función del tipo de herramienta que utilice, ¿sí? Podría hablar de relevamientos de áreas encharcadas, podría hablar de definir necesidades de nivelación y drenaje.
Si avanzo en el ciclo de cultivo, ya entrando en lo que es siembra y desarrollo, puedo hablar del conteo de stand de plantas, de identificar fallas de siembra, de definir refertilizaciones en determinados cultivos, no es para todos, pero en varios cultivos puedo llegar mediante una herramienta a definir una necesidad de refertilización en función de lo que estoy viendo. Por otro lado, el control de sanidad y evolución de ataques de insectos, la identificación de escapes de malezas, la evolución hídrica, la estimación de rendimiento y relevamientos específicos que sobre el final de la presentación vamos a ver cuáles podrían llegar a ser, ¿sí? Entrando en lo que es el hardware, como les decía, a ver, un segundo, por favor. ¿Están escuchando bien? Porque estoy viendo que hay algunos que no están escuchando. No, se está escuchando perfecto, Juan. Por ahí Listo. le estaba diciendo a Leandro que por ahí es una configuración de él, pero te escuchamos bárbaro. Listo, bárbaro, buenísimos. Reanudamos entonces. Bien, como les decía, entrando ya en el hardware disponible, vamos a ver que tenemos dos tipos de equipamiento posible. Por un lado tenemos las soluciones multirotor, que son equipos o denominados cuadricópteros, hexacópteros, que están pensados para áreas obstruidas o de superficies de menor tamaño, donde son equipos que como características tienen la posibilidad de llevar una o varias cámaras, que mantienen un vuelo estacionario, son de menor autonomía y me permiten visualizar en tiempo real la información. Eso sería un tipo de plataforma que puedo llegar a utilizar para el relevamiento. La otra plataforma disponible son las soluciones de ala fija, donde estamos hablando de equipos de mayor capacidad operativa, más robustos, están pensados para volar a mayores velocidades, operan en áreas de mayor superficie, abiertas, toleran condiciones que climáticamente un cuadricóptero por ahí no podría volar. Bueno, este tipo de plataforma tiene la capacidad de soportar otro tipo de condiciones y no poseen vuelo estacionario, por ende no tengo una información visual en tiempo real. Entrando en lo que son los drones multirotor, que era la primera de las plataformas, yo me voy a concentrar hablando de DJI y de la línea Enterprise. DJI es un fabricante a nivel mundial de drones que como característica tiene dos líneas, la línea Enterprise y después la línea de hobby, que son equipos de menor porte y nosotros no es la división que comercializamos, ¿sí? Dentro de lo que es Enterprise, vamos a encontrar como la puerta de entrada, llamémoslo, a lo que es el uso de este tipo de equipamientos, un modelo que se llama DJI Phantom 4. Actualmente la versión que está disponible se llama Pro V2. Este es un equipo que viene con una cámara de 20 megapíxeles, que graba en 4K, y tiene un lente de 1 pulgada, que como otras características posee transmisión a través de un sistema propio que se llama OcuSync 2, que le permite transmitir en tiempo real imágenes en HD, independientemente de las fotografías que vayan tomando. Tiene sensores de detección de obstáculos, lo cual le da fiabilidad al equipo desde el punto de vista de minimizar los riesgos de colisión. Por otro lado, la capacidad de vuelo del equipo está limitada en realidad a la capacidad de la batería. Piensen que los hexacópteros los cuadricópteros de este tipo pueden volar, dependiendo de cuánto se los someta a distintas condiciones dentro del vuelo, hasta 25 o 27 minutos. Dependiendo de la altura, podríamos llegar a relevar unas 55 hectáreas por batería. Con lo cual, acá empezamos a discernir los puntos que veíamos al principio. ¿Qué superficie quiero relevar? ¿Qué tiempo tengo? ¿Sí? Si yo quisiera tener más capacidad de vuelo, necesito obviamente tener más baterías para poder ir intercambiando. Y después, la distancia máxima de vuelo, según el fabricante, son 7.000 metros o 7 kilómetros, que es lo que podría el dron alejarse sin perder la conexión, ¿sí? Dentro de los modos de vuelo podemos evaluarlo manualmente o mediante un software denominado DJI Pilot, generar una grilla
de muestreo y que el dron en forma automática haga el recorrido y tome las imágenes que estamos requiriendo. Saliendo de lo que sería el inicio de la gama, vamos a hablar de lo que es el DJI Phantom 4 multiespectral. La diferencia específicamente en este sistema, y acá sin el detalle, se darán cuenta que la plataforma mantiene la misma estética, pero agrega dos diferencias. Por un lado, la cámara es totalmente diferente, en la parte superior, que es la recepción RTK, y a su vez un sensor de luminosidad. Hablando de la cámara específicamente, tenemos que posee 5 sensores independientes y una lente RGB. Es decir, que yo tengo imágenes desde el punto de vista visual, lo que voy viendo como veía en el dron anterior, pero además tengo la posibilidad de generar imágenes multiespectrales que ahora después vamos a ver para qué nos van a servir. A su vez, este equipo como característica y como diferenciación de otras plataformas que vamos a ver, lo que hay que resaltar es que me permite ver en tiempo real la imagen de índice verde, que dependiendo del uso que yo esté buscando a campo, la posibilidad de tener índice verde en tiempo real se vuelve como una solución interesante. El sensor lumínico, la característica que tiene es optimizar esa imagen que está tomando para determinar la posible interferencia que puede tener la luminosidad. A su vez, si sigue manteniendo los 5 sensores de detección de obstáculos, con lo cual la fiabilidad del equipo sigue siendo la misma que la anterior, y como característica para poder después comparar a lo largo del tiempo, es la posibilidad de trabajar con una base RTK, es decir, darle corrección al equipo de forma tal que las imágenes tengan una precisión centimétrica, y si yo esa base la dejo o la establezco en un lugar conocido, que puedo dejar amojonado un lugar específico dentro de cada lote dentro del análisis, posteriormente podría tener imágenes a lo largo del tiempo para poder comparar interanualmente esa información. ¿Qué es lo que ve la cámara multiespectral? ¿Sí? Si nos basamos en el espectro electromagnético, nosotros sabemos que el espectro del rango visible contempla lo que es azul, verde, rojo, y en función de la devolución que está teniendo el objeto que estamos mirando y de esa composición, es el color que tiene. Bueno, a partir de ese criterio yo puedo generar índices, ¿sí? Junto con el infrarrojo cercano, ¿sí? Ya cuando hablamos del infrarrojo medio o térmico, es otro tipo de uso para otro tipo de cámaras. Pero guiándonos específicamente en lo que es la cámara multiespectral, lo que vamos a ver o lo que podemos llegar a discernir es lo que vemos en la parte inferior de esta diapositiva, donde tenemos que para una hoja que está muerta o prácticamente muerta, la devolución de las longitudes de onda es muy similar, y va variando a medida que paso a una hoja estresada o a una hoja saludable. Esto, ¿para qué me serviría a mí? Me serviría, por ejemplo, si yo estuviera comparando, tratando de buscar un cultivo vigoroso, a mayor valor de índice verde, es mayor el vigor que está teniendo esa planta desde el punto de vista de la clorofila activa. Por otro lado, si yo tengo un estrés, lo puedo llegar a discernir en base a esa variación de índice. Para llevarle un ejemplo más claro, miremos esta imagen, donde tenemos una parte del árbol que está en una condición óptima y una parte del árbol estresada. Si tomamos la fórmula del índice verde, que más de uno ya la debe conocer, que se tiene en cuenta el infrarrojo cercano y el rojo, si nosotros volcáramos estos valores de devolución, donde una planta vigorosa devuelve mayor cantidad de infrarrojo, nos encontraríamos que el valor del lado izquierdo de la imagen está en el orden de 0,72. Y el valor del lado derecho de la imagen en una planta estresada o enferma estaba por debajo del 0,15. ¿Sí? Esto surge de utilizar estos valores de porcentaje y hacer el cálculo. Entonces es una herramienta muy interesante para poder discernir situaciones de estrés de cultivo, necesidades de refertilizaciones, posibilidad de determinar volumen de cultivo en base a la cantidad de vigor que estamos viendo. Y bien, como herramienta es uno de los índices disponibles que pueden llegar a generar a partir de una cámara multiespectral. Me detuve un poco en esto porque es lo más tradicional que uno escucha o que se viene trabajando en general.
Las etapas de la planificación del uso de este equipo, como les decíamos, lo podemos volar manualmente o lo podemos volar a partir de una planificación. Si nos basamos en lo que es la planificación, tenemos primero la determinación en escritorio de la zona que quiero relevar, la altitud, la distancia entre las pasadas, la orientación del vuelo. Como segunda etapa, el vuelo a campo con la posibilidad de visualizar el índice verde en tiempo real, que es un poco la diferencia de este equipo, ¿sí? Para el chequeo in situ. Y como tercera etapa, el postproceso en escritorio de esa información mediante un software que en este caso, para lo que es la información que proviene de drones, nosotros utilizamos un software que se llama Pix4D, ¿sí? Pix4D Fields, que está pensado específicamente para el uso en agricultura. Siguiendo con las plataformas, vamos a un equipo más robusto, que sería el Matriz 210 y el Matriz 300. Se los voy a comentar para que sepan de la existencia de estas plataformas, si no son las que se utilizan habitualmente en agricultura, pero son herramientas muy interesantes desde el punto de vista de la capacidad y de la robustez que tienen como equipos, ¿sí? El Matriz 210, como una de las características diferenciales, es la posibilidad de intercambiar cámaras, con lo cual yo podría tener una cámara que me permita tener datos a partir de una imagen multiespectral o una buena cámara de RGB. Tienen sistemas de balizas anticolisión, con lo cual la confiabilidad del equipo es más alta que en los anteriores. La distancia de vuelo es superior, hasta 8 kilómetros en el caso del 210, tiene mayor tiempo de vuelo, llega hasta 38 minutos, siempre y cuando se mantengan determinadas condiciones en el uso. Y la corrección a través de RTK nos permite la repetitividad, al igual que en el caso del Phantom 4 multiespectral RTK que vimos anteriormente. Este año DJI lanzó al mercado una nueva plataforma que se llama DJI Matriz 300 RTK, que como característica diferencial de la anterior, tiene la posibilidad de llevar 3 cámaras, ¿sí? Tiene mayor capacidad de vuelo, en este caso estamos hablando de un equipo que llega hasta 55 minutos de vuelo, tiene balizas anticolisión nocturnas, con lo cual puede volar tranquilamente o hacer relevamientos nocturnos. La distancia de vuelo es mayor, estamos hablando de hasta 15 kilómetros, dependiendo de las condiciones, que no haya obstáculos, que tengamos en cuenta que esto es una conexión vía radio, con lo cual necesitamos no tener interferencias para que no se interfiera esa conectividad. Soporta vientos de hasta 54 kilómetros por hora, lo cual lo pone en un plano muy similar a las alas voladoras en cuanto a la capacidad de resistencia que tienen. La mayor autonomía de vuelo ya se las había comentado, tiene mayor cantidad de sensores, es decir, la mayor cantidad de sensores pasa desde el punto de vista de que están duplicados. Muchos de los componentes del equipo están duplicados de forma tal que si hubiese una falla, esa falla se ve mitigada por el sensor secundario. Por ejemplo, si fallara la brújula principal, tiene una segunda brújula. Por ende, la confiabilidad de este equipo y robustez es mucho mayor. Tiene 12 sensores de proximidad, acuérdense que los anteriores hablábamos de que tenían 5, en este caso estamos hablando de 12 sensores, con lo cual está protegido prácticamente 360 grados. Y como otra característica principal, cumple la certificación IP45, es decir, resiste agua y resiste polvo, con lo cual las condiciones de uso a las que puede ser sometido este equipo son bastante más rigurosas que en el caso de los equipos anteriores. Ahora, hablando de estas plataformas, tenemos que hablar de ejemplos de cámaras que podría llegar a llevar. Esto se lo voy a comentar para que vean que existen, independientemente del tipo de clases de cámaras, ¿sí? A ver, un segundo. Bien. En el caso de las cámaras, por ejemplo, podemos hablar de una Zenmuse X7, que es una cámara RGB de 24 megapíxeles, 35 milímetros con zoom, lo cual tiene una calidad de imagen muy alta, graba video en 6K, o sea que estamos hablando de una cámara prácticamente profesional para la toma de imágenes visuales. Saliendo de lo que es la imagen visual, podemos pasar a una cámara compuesta con 4 sensores, como por ejemplo la H20T, que es una cámara que tiene una cámara principal de 20 megapíxeles,
una cámara secundaria de 12 megapíxeles de amplio rango, o sea, es wide, tiene un sensor láser y a su vez tiene una cámara térmica, con lo cual con este solo dispositivo podría tomar una amplia variedad de información. Y si no, pasar directamente a una cámara FLIR, que viene combinada con una cámara RGB, y aquí tener una imagen térmica junto con la imagen gráfica o visual que estaríamos viendo. Saliendo de lo que son las soluciones de los cuadricópteros, pasamos a lo que son los drones de ala fija. En nuestro caso, nosotros representamos a Zenfly, que es del grupo Parrot. El nombre comercial por ahí es más común, o lo han escuchado alguna vez, que es la plataforma que se llama IBI, y específicamente hoy se está comercializando una plataforma que se llama IBX. ¿Sí? Estamos hablando de una ala voladora de 1 metro de envergadura, con condiciones similares a las de un avión, que hacen que tenga la capacidad de comportarse como un avión, si bien es un dron. ¿Cuáles son las características de este equipo? Por un lado, tenemos la posibilidad de intercambiar 7 tipos de cámaras. No significa que pueda llevar más de una cámara. Tiene un compartimiento para una sola cámara, donde yo puedo jugar, dependiendo del tipo de información o el tipo de relevamiento que esté haciendo, cambiar esa cámara y generar mayor información. Por otro lado, está disponible la corrección PPK o RTK, ¿sí? Obviamente con una actualización del sistema se puede pasar a recibir una corrección RTK, al igual que en los drones anteriores, o hacer una corrección PPK de postproceso ya en escritorio. La cobertura o el alcance de relevamiento es mucho mayor que en los casos anteriores. Acá estamos hablando de 220 a 500 hectáreas por vuelo, dependiendo de la altitud y dependiendo de la batería, porque también en este caso, este equipo tiene la capacidad de poder ampliarse la batería con una serie de requisitos y autorizaciones que hay que cumplimentar, más una actualización del software y un cambio de batería, puede llegar a volar hasta 90 minutos. Bien, la velocidad de crucero puede ir de 40 a 110 km por hora y soporta vientos de hasta 46 km por hora. El radioenlace efectivo son 3.000 metros, ¿eso qué quiere decir? Que por encima de los 3.000 metros el dron pasa a volar automáticamente, y hasta que no vuelva dentro de ese radio no va a enlazarse nuevamente con el equipo de control. Pero por eso trabaja básicamente a partir de un plan de vuelo. Y el tamaño de los píxeles va a depender de la cámara que estemos utilizando, pero por ejemplo, una cámara RGB a 120 metros de altura, hablamos de píxeles de 2,5 centímetros. Si usáramos una Parrot Sequoia, por ejemplo, a esa misma altura tendríamos píxeles del orden de los 9-10 centímetros. Ejemplos de cámaras para lo que es agricultura. Me pareció interesante la cámara Duet-T, que es una cámara RGB y a su vez con un sensor FLIR o térmico, que me permite tener una imagen térmica de lo que está relevando, y esto va a ser útil en tanto en cuanto sea el objetivo que esté buscando, ¿no? Por otro lado, la MicaSense Red Edge, que trabaja con 5 sensores individuales, rojo, infrarrojo, verde, azul y Red Edge, y a partir de la combinación de estos 5 sensores individuales, tengo una imagen RGB. Por otro lado, la cámara con la que habitualmente se comercializa para lo que es agricultura es la Parrot Sequoia, donde en este caso sí tengo una cámara multiespectral de 4 bandas, no tengo Red Edge, pero tengo una cámara RGB independiente. Entonces, bueno, tengo múltiples posibilidades. Y si después quisiera irme a cámaras específicas para otro tipo de relevamiento, puedo tener cámaras 3D, puedo tener una cámara RGB tradicional, es decir, que tengo múltiples opciones, ¿sí? Bien, ¿cuál es la etapa o cuál sería la forma de utilización de un IBI? Por un lado, se puede dividir en 4 etapas, ¿sí? Planificar, simular, volar y exportar. En el plan, yo lo que voy a hacer es, a partir del software eMotion que viene con el equipo, o sea, se comercializa junto con el equipo, definir el lote que quiero volar, voy a definir la altitud, el sentido del vuelo, la distancia entre pasadas, le voy a grabar las condiciones climáticas que estoy teniendo en ese momento, como la velocidad del viento, la dirección. Posteriormente, una vez que tengo ya esa etapa cubierta, voy a pasar a
simular ese vuelo, donde me permite ver si tengo alguna anomalía en la planificación que hice anteriormente y corregirlo antes de exportarlo al vuelo, al dron, y generar el vuelo real y evitar de esa manera de poder tener algún tipo de problema, ¿sí? Una característica de este tipo de drones es que se activa mediante el movimiento físico del dron, o sea, moviéndolo 3 veces, se habilita el funcionamiento de lo que es la hélice y se lanza manualmente. Ya no es necesario, como pasaba con otros modelos o otras marcas, que necesitaban una catapulta, era un poco más engorroso toda la etapa esta de lanzarlo al vuelo al equipo. Y una vez que termina el vuelo, lo que vamos a hacer es exportar esa imagen, o esa secuencia de imágenes, perdón, a un software específico para poder generar el ortomosaico y a partir de ahí empezar a trabajar con la información, ¿sí? Bien. Hasta ahí hablamos de lo que eran las plataformas. Ahora vamos a hablar un poquito de Pig4D Fields, que serían las herramientas que yo utilizaría para convertir toda esa información que relevé en algo tangible o que puedo utilizar después para llevarlo al campo, ¿sí? Un esquema de trabajo habitual o normal en este tipo de utilización de herramientas es, por un lado, el relevamiento a campo, siguiendo pautas similares o las mismas que estábamos hablando recién, donde va a estar toda la parte del vuelo, la planificación, la toma de imágenes. Posteriormente va a venir el postproceso, donde yo esas imágenes individuales las voy a convertir en un todo, y ese todo después lo voy a retrabajar a partir de un análisis y de un postproceso, donde voy a tener la posibilidad de generar una conclusión en base a todo lo que relevé y exportárselo a la maquinaria con la cual quiera hacer el trabajo que estoy tratando de lograr. Ya sea desde la nivelación de suelo, desde la fertilización, desde la zonificación, pero bueno, este esquema de trabajo, digamos que es común a todas las plataformas. Acá lo veríamos un poco más desarrollado, donde tenemos las imágenes base, el ortomosaico que se logra, un modelo de elevación digital, índices vegetativos, los que sean, y a partir de ahí la generación de ambientes. O sea, básicamente todo comparte esta secuencia de capas de información, y a partir de este software específico, cuando hablamos de índices predeterminados, una característica que tiene el software es que me permite elegir dentro de lo que ya está preestablecido 7 índices diferentes tomados por la imagen, por la cámara multiespectral. Normalmente tenemos el índice verde, borde rojo, área de clorofila, índice verde, pero en vez de hecho con rojo, con la banda del rojo, hecho con la banda del verde. Dependiendo del tipo de estudio que esté buscando hacer, va a ser el índice que puedo utilizar, y si no me satisface ninguno de esos índices preestablecidos, tengo la posibilidad de generarlo, como sea en la parte inferior, que está la opción de generar. En generar yo lo que voy a abrir es una calculadora para poder cargar la fórmula que quiera lograr en base a las bandas que levanté con el drone. Ejemplos de una misma imagen. Una imagen RGB con un mapa de clorofila posteriormente, con un índice verde, donde vamos a ver, por ejemplo, donde tengo el cursor, van a ver que no está tan marcada la diferencia, pero si yo tomara el borde rojo, que es otra banda, pues probablemente, dependiendo del estado del cultivo, me puede generar diferencias más marcadas y visualizarlas. El índice OSABI, donde tengo en cuenta la diferencia de suelo vegetal, infrarrojo coloreado, un modelo de elevación digital. O sea, tengo múltiples capas de información a partir del levantamiento de la imagen del dron. Bien. Ejemplo, prescripción de fertilización. A partir de un vuelo puedo identificar el estado nutricional que puede tener ya sea un trigo o un maíz. A partir de esa información generar una zonificación, y a partir de esa zonificación llevarlo a un mapa de prescripción donde voy a definir la dosis a aplicar, en este caso de nitrógeno, que era lo que estábamos hablando, y después lo puedo exportar bajo un formato genérico como Shape para que lo levante alguna pantalla de cualquier fabricante que tome información genérica, ¿verdad? Otra característica, poder a partir de las imágenes visuales, por ejemplo en este caso un daño animal, que haya habido daño dentro del cultivo, y poder identificar dónde ocurrió.
esto también lo podría hacer, por ejemplo, este tipo de solución la puedo visualizar ya sea en postproceso o la puedo utilizar a partir del dron, del cuadricóptero más sencillo de los que vimos, a partir de volar el lote y visualmente en tiempo real determinar si hubo algún tipo de daño de ese tipo, ¿sí? Reclamo para el seguro por daños, por ejemplo, si tengo un ataque, un evento climático, como por ejemplo una piedra que me haya dañado el cultivo, yo podría, a partir de herramientas de medición, definir dónde ocurrió ese daño, determinar qué superficie es, o qué tipo de daño estamos llegando a tener, y si es salvable o no. Momento de corte para ensilado de maíz. Esta es una imagen específica de ensilado de maíz, pero hay casos, por ejemplo, en lo que es en el país, ya se está trabajando, por ejemplo, la Cámara de Forraje de Santa Fe está trabajando en lo que es determinación de punto de corte de forraje a partir de medición de índice verde mediante drones. O sea, los usos son múltiples, con lo cual podemos llegar a tener todo tipo de información. Lo que hay que tener claro es cuál va a ser el uso que le vamos a dar. Identificación de zonas de muestreo de suelos, es decir, hay un poco de todo para poder definir qué hacer, ¿sí? Si tomamos como ejemplo la imagen del lado izquierdo, vamos a ver que tenemos diferencias que se ven como manchas, y esas manchas tienen un patrón después del proceso que me permite identificar esas zonas para poder hacer un muestreo diferencial. A ver, un poco redondeando esto y antes de entrar en las preguntas, lo que hay que tener en cuenta es qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, dónde me voy a mover, cuáles son mis condiciones, y en base a eso ver qué es el sistema que mejor se adapta a lo que yo necesito. Bueno, por mi parte vamos a pasar a las preguntas ahora, y acá les dejo, si necesitan consultar algo específico, está mi mail y está el número de teléfono, y si no, igual a través de los chicos de distribuidora pueden trasladar las preguntas a posteriori si surgieran, y si no, ahora podemos pasar a las preguntas que pueden llegar a surgir. Bárbaro, Juan. Muchísimas gracias y te traslado las preguntas que se hicieron durante tu presentación. Dale. Rodolfo nos consulta si es necesario la utilización de PAF, puntos de apoyo Fotogramétricos, sí. Mirá, la utilización de los PAF o del sistema RTK va a depender en función del objetivo que quieras. O sea, si tu objetivo es, por ejemplo, llevar un Phantom 4B2, llegar al costado del lote, volarlo y chequear qué pasó dentro del lote para saber dónde recorrer, ahí no tiene ningún tipo de sentido. Si vos estás haciendo un relevamiento donde te interesa determinar, por ejemplo, altimetría, o donde te interesa tener una precisión para el trabajo que estés buscando hacer a posteriori, en ese caso vas a necesitar los puntos de apoyo o vas a necesitar tener una base con una georreferenciación. El uso de la base, y vamos a hacer una aclaración acá, es necesario tenerla en un punto conocido si yo quiero después volver, ¿sí? Porque si no, va a ser relativo a la medición que hice el día del vuelo, y si quiero volver a rechequear eso meses después, si la base queda en otro lugar diferente, no va a ser lo mismo. O sea, yo necesito tener amojonado ese lugar para poder tener la repetitividad. Perfecto, Juan. Gastón nos consulta qué precios aproximados tienen los drones con cámaras multiespectrales. Esto, si tenés algo aproximado, Juan, si no... Sí. Sí, mira, te lo puedo decir. O sea, el arranque de los sistemas multiespectrales, vos tenés que pensar, si hablamos específicamente de lo que es el Phantom 4 multiespectral, hay dos opciones: con base RTK, sin base RTK. Dependiendo del uso, volvemos a lo mismo. Todo va a depender del uso que le van a dar a posterior. Sin base RTK estamos hablando de $7.000 y pico más. Con base RTK estamos hablando de los $10.000, $10.500 más IVA, ¿sí? Si después no fuéramos a sistemas
más avanzados, como por ejemplo un IBI, o más avanzados no, de otro tamaño, como el caso del IBX con una Sequoia, ahí estás hablando de invertir arriba de $20.000. Pero bueno, obviamente esto va de la mano de otro tema que no hay que dejarlo de lado. Por un lado tenemos la plataforma con la cámara, por otro lado está el software con la licencia, que hay una característica que tiene Pix4D, es que se puede trabajar a partir de licencias mensuales o una licencia anual. ¿Qué te va a definir qué es lo que conviene? La cantidad de meses que vayas a utilizar el sistema, ¿sí? Si en base a eso vas a optar por una u otra, y después, teniendo en cuenta el tamaño de las imágenes y la acumulación de imágenes que vas a procesar, también tenés que pensar que vas a requerir de un procesador dentro de la computadora con una memoria RAM importante, de forma tal de que este proceso sea rápido. Perfecto, Juan. Facundo nos consulta, ¿qué utilidad puede darle un dron sin cámara multiespectral? Bueno, básicamente un poco lo que, hablando de la respuesta, de la primera respuesta, es más, de hecho hay colegas agrónomos que han comprado ese equipo en particular para lo que es el relevamiento a campo. En vez de salir, por ejemplo, te encontrás, tengo un caso, te lo puedo contar tal cual, fue lo que me dijo este colega. Él me decía, mira, yo en vez de entrar a ojo a un lote en un maíz que ya está por encima de B10, en vez de meterme sin tener conocimiento de lo que voy a encontrar, lo que hago es, vuelo ese lote, le pego una mirada por arriba, si veo alguna anomalía específica me dirijo a chequear ese punto, en vez de hacer un muestreo sin ningún tipo de guía o sin nada que yo pueda relevar. Entonces es una forma, no solo de sacar la imagen, porque con una cámara RGB como el primer Phantom que veíamos, vos podrías tomar una buena imagen visual. En el caso específico de esa cámara, si ese dron lo tenemos con corrección RTK, lo puedo llegar a utilizar para definir nivelación de terreno. Pero necesito tener nivelación RTK, corrección RTK, con lo cual ahí ya hablamos de otro precio totalmente diferente. Perfecto, Juan. Te traslado a una consulta de Juan Cruz, que nos pregunta, sí, ¿qué diferencia tienen las imágenes tomadas por los drones con las que obtenemos por satélite? Se te cortó, no te llegué a escuchar bien. Juan Cruz nos consulta, ¿qué diferencia tienen las imágenes tomadas por los drones con las que obtenemos por satélite? Mirá, en lo que está disponible hoy de lo que es satélites, de lo que está disponible, bueno, por un lado, el rango de precisión que van a tener las imágenes, ¿sí? Hoy hay hay pocas plataformas que tengan un tamaño de píxel que sea considerablemente con un detalle como el que hablábamos hoy, pero la posibilidad que te da el dron es la versatilidad, la no dependencia. ¿Sí? O sea, cuando vos hablas de un satélite, estás hablando de utilizar algo que está girando alrededor de la Tierra, que va a pasar, y que si había una nube, va a tomar nube. ¿Sí? En cambio, si vos hablas de un dron, que vas a volar por debajo del estrato donde van a estar las nubes, probablemente puedas tomar el mismo día, en el mismo momento, la información que no estás logrando de la otra manera. Es decir, son complementos, no compiten. Yo no lo veo como que sean dos herramientas que es o me baso en satélites o me baso en drones. En realidad el satélite lo que te da es una macro muy buena y rápida por el volumen de información que te puede dar, pero la inmediatez del dron o la disponibilidad en todo momento es lo que le da la versatilidad al equipo. Bárbaro, Juan. Bueno, vamos con las últimas dos. Fabricio nos consulta, ¿en base a qué se determina la distancia de las bandas de vuelo sobre un lote del ala voladora? A ver, vamos de nuevo. ¿En qué se basa? ¿En base a qué se determina la distancia de las bandas de vuelo sobre un lote del ala voladora? No, básicamente vos la altura de vuelo la vas a definir, si tomamos como ejemplo lo que les mostraba hoy, a 120 metros vos con una Sequoia vas a relevar 200 hectáreas con un píxel de 9 centímetros,
Si a vos no te interesa hilar tan finito, podés volar a mayor altura y tener un tamaño de píxel mucho mayor. Lo que pasa que lo que te va a definir ese tipo de situación es qué es lo que vos querés lograr en la imagen que estás buscando. Perfecto, Juan. Bueno, ahora sí vamos con las últimas dos porque ya tenemos un poquito tiempo. Dale. Pablo nos consulta si el Pix4D permite realizar prescripciones para uso de dron DJI AGRAS con las imágenes tomadas con la cámara multispectral. No, la conectividad entre Agras y lo que son los Phantom RTK la lográs a partir del DJI Terra, que es otro software. Lo que es Pix4D no te permitiría generar eso. Bárbaro, Juan. Y vamos con la última. Jorge nos consulta si es posible colocar una cámara multiespectral Altum Micasense en una matriz 300 RTK. Sí, se puede colocar, pero se coloca con un soporte específico. No se coloca directamente. O sea, lo que es DJI, de lo que a ver, lo que podrías colocar sin necesidad de un adaptador son las cámaras que hoy les mostré, que justamente mostré una cámara FLIR, la última que vimos, que suple en parte lo que te permite el Altum, que también tiene, es multiespectral, pero también tiene la banda térmica. En el caso de querer utilizar una cámara Altum, lo que hay que utilizar es un soporte específico que lo provee DJI, o sea que no es una limitante, lo que pasa es que hay que agregar un soporte. Perfecto, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar finalizando ya este encuentro y con este es el último, como les decía hoy, del ciclo que hemos arrancado ya por mayo. Así que, bueno, le queremos agradecer a todos los participantes de esta capacitación que tuvimos con la gente de Runco, que es representante de AgLeader, tanto Franco como Juan. Y bueno, queremos agradecer a los más de 800 participantes que estuvieron a lo largo de todo este ciclo de capacitaciones. Así que realmente muchísimas gracias y también muchísimas gracias para todas las empresas que nos acompañaron en este proyecto. Juan, no sé si querés agregar algo más. No, cualquier duda que tengan, no hay ningún problema, que nos pasen un mail o que los consulten a ustedes y ustedes los redirigen, pero bueno, estamos abiertos, tanto yo como el equipo comercial, el equipo de soporte técnico, cualquiera está abierto a responder consultas, inquietudes, sea desde lo que hablamos hoy específicamente, o de toda la gama de Glider, o de toda la gama de productos que comercializa la empresa. Perfecto. Bueno, les vuelvo a decir que cualquier otra consulta nos pueden contactar a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales. Si hay algo que nosotros tenemos que trasladarle a los chicos, se lo vamos a trasladar. Y ahí veo que preguntan que por ahí se perdieron las anteriores. Bueno, están todas las charlas subidas a nuestro canal de YouTube, así que las pueden rever las veces que quieran, así que en ese sentido nos buscan como Distribuidora Z en YouTube y van a poder ver las capacitaciones desde la primera hasta la última, que bueno, la del día de hoy va a estar subida en un par de días, pero están todas las capacitaciones grabadas y las van a poder disfrutar directamente en el canal de YouTube. Así que bueno, no les robo más tiempo, muchísimas gracias a todos por participar y nos vamos a encontrar en una próxima sesión de capacitaciones que vamos a estar realizando seguramente algunas más.